su servidor Luis Miguel Holguín Martínez, y vamos a ir abordando el tema. Ok. Si tienen alguna duda me van comentando. Ok. Vamos a ir compartiendo el material y vamos a ir explicando, ¿no? Denominaciones y conceptos. Dice, constituyen formas de empoderamiento de la ciudadanía, pues con ellos se responsabiliza a los particulares de sus propios problemas y se convierten en agentes activos de la solución a los mismos. Voy a dar mi clase porque normalmente yo nada más estas diapositivas las tomo como una guía. Pues bueno, ¿cómo nacen estos famosos mecanismos alternativos de solución de controversias? Ustedes los van a encontrar que se llaman o se denominan como MAS, que son las iniciales de mecanismos alternativos de solución de controversias. Voy a dar un breve antecedente. ¿Quién me dice de ustedes qué derecho humano tutela el artículo 17 constitucional? ¿Quién de ustedes me dice qué derecho humano tutela el artículo 17 constitucional? El artículo 17 habla de que nadie puede hacer justicia por su propia mano, ¿no? Así es. El artículo 17 señala y contempla el derecho humano de acceso a la justicia. Ese es el derecho humano que contempla el artículo 17 constitucional, que en otras palabras significa que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia pronta y expedita por parte del Estado, me queda claro. Solamente el Estado puede impartir justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, ya sea que dependan del Poder Judicial o ya sea que dependan del Poder Administrativo, me explico, del Poder Ejecutivo. Entonces, ese artículo 17 constitucional contempla el derecho humano de acceso a la justicia, o también conocido como derecho humano de tutela judicial efectiva. Son sinónimos. Cuando ustedes encuentren derecho humano de acceso a la justicia, significa también derecho humano tutela judicial efectiva. Por si lo llegan a encontrar de una o de otra manera, pero finalmente se refiere a lo mismo. Ok, artículo 17. Ese artículo son de los... Todos los artículos constitucionales son importantísimos, me queda claro. Pero ese artículo 17 es de los que dan vida, nos dan vida a nosotros como abogados. Porque con fundamento en el 17 uno acude a una sede jurisdiccional para que se nos administre justicia. ¿Y qué se necesita? Pues de un abogado. O sea, prácticamente ese artículo es el que da vida a los abogados, en el sentido de que toda persona pues va a necesitar de alguien que los represente ante los tribunales, y es precisamente pues un abogado. Ok, entonces al Estado tiene la obligación de impartir justicia. De todas las materias que ustedes han visto, por ejemplo, en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia administrativa, en materia fiscal, en cualquier materia, los juzgados y los tribunales están atiborrados de expedientes, siempre van a tener una carga excesiva de trabajo, siempre, siempre. Entonces el Estado, al ver que todos los conflictos tenían que resolverse en sede jurisdiccional, es decir, pasar por un proceso, ustedes vieron teoría general del proceso, ustedes vieron todas las diferentes materias: procesal administrativo, procesal fiscal, procesal laboral, procesal civil, procesal mercantil. Entonces se dieron cuenta que al Estado le cuesta que un asunto de cualquier materia, porque nuestra materia se llama justicia alternativa, general y penal.
Entonces se habla de una justicia alternativa de manera general y luego la vamos a enfocar a la materia penal. Pero la introducción es de manera general, no solamente en materia penal. Aunque cuando vamos a culminar en materia penal, pero esto le aplica a todas las materias. Entonces el Estado se dio cuenta que le costaba mucho tiempo, mucho dinero también, hay que decirlo así, porque hay que llevar las clases de una manera teórica, pero hay que llevarlas también de una manera práctica, para que no todo nuestro discurso nada más quede en lo puro teórico. Le costaba mucho trabajo al Estado que un asunto en materia civil, que un asunto en materia laboral, llegara hasta una sentencia o una resolución, porque habría que presentar una demanda, se tenía que correr traslado, se tenía que contestar esa demanda. Si esa demanda originaba una reconvención, una contestación a esa reconvención, el desahogo de los alegatos, la emisión de la sentencia, luego viene una segunda instancia, luego viene un amparo. Imagínense todo lo que cuesta un bendito proceso. Como tengo aquí a dos, por eso hago siempre la pregunta al inicio, y como tengo aquí a dos que se inclinan a la materia fiscal, voy a poner un ejemplo en materia fiscal. Por ejemplo, para que vean todo lo que cuesta llevar un proceso en materia fiscal, y ahorita sigo comentando sin que me salga del tema. Ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el SAT cuenta con 4 administraciones desconcentradas. No me dejará mentir aquí Mario. Una es servicios al contribuyente, otra es recaudación, otra es jurídica y otra es auditoría fiscal. ¿Cierto o no, Mario? ¿Sí? Ok, vamos a considerar que sí. Ok, vamos a considerar que sí. Ok, entonces esas 4 administraciones desconcentradas, cada una tiene diferentes atribuciones. Hay un principio en materia de derecho que se llama el principio de legalidad y se encuentra en el artículo 16 constitucional, que dice que nadie puede ser molestado en sus papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, etc., etc. Palabras más, palabras menos. Que yo lo puedo reducir a un extracto. Podemos decir que la autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente le señale. Eso se llama principio de legalidad. Significa que ninguna autoridad puede ejecutar algo que no está fuera, que algo que esté fuera de la ley, no lo puede hacer. Tiene que estar contenido en un precepto, en una ley, para que pueda desarrollar tal acto. A eso se llama el principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente le señale. A diferencia de nosotros los gobernados, que nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Entonces, partiendo de este ejemplo, podemos señalar lo siguiente. La autoridad fiscal, el SAT, específicamente la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, puede ejercer facultades de comprobación de acuerdo al Código Fiscal de la Federación en su artículo 42, ya sea cualquiera de las fracciones que lo habilite, ya sea una revisión de gabinete, ya sea una visita domiciliaria, pero vamos a poner el ejemplo de una visita domiciliaria. Entonces el SAT desarrolla una visita domiciliaria a una empresa, a un ente jurídico, a una persona moral, en su domicilio, en el domicilio fiscal, por eso se llama visita domiciliaria, a diferencia de la revisión de gabinete que se desarrolla en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, se debe de ceñir a las formalidades que están establecidas en Código Fiscal, por ejemplo,
desahogarlas en un plazo máximo de 12 meses, levantar actas circunstanciadas de toda visita que sea en el domicilio fiscal, levantar la última acta parcial y señalar cuando menos 20 días entre el último acta parcial y el acta final, y darle el derecho de audiencia al contribuyente para que los 20 días manifieste o aporte documentación que desvirtúe los hechos o omisiones señalados en la última acta parcial, porque estoy hablando de visita domiciliaria. Luego de eso se levanta un acta final y luego se notifica un crédito fiscal. ¿Ok? Para eso pasó casi un año. No quiero no quiero confundirlos, pero por ejemplo, si ustedes llevaron derecho fiscal, ustedes saben conmigo, siempre inicio con estas ideas. Hoy no las inicié, quizás porque no estoy en el salón de clases, pero en materia jurídica no es como las ingenierías o las matemáticas, en el caso de Mario, que son datos exactos. 2 más 2 son 4 y siempre va a ser 4. Y en materia jurídica no. En nuestra materia, en nuestra área no. El derecho de por sí es dinámico, va cambiando, se va transformando, las sociedades van evolucionando, van cambiando sus actos y el derecho tiene que ir a adaptarse a esos nuevos cambios. Ahora, el derecho es argumentativo. Una cosa es lo que diga su maestro, una cosa es lo que diga su servidor y otra cosa es lo que digan los tribunales o lo que digan las sentencias o lo que diga la jurisprudencia. Es decir, ¿a dónde los quiero llevar? Que no porque lo diga su maestro tiene que ser verdad. Yo estoy comentando con ustedes este tema, pero si hay alguno de ustedes que diga, maestro, yo tengo una idea o un aporte diferente, es bienvenido. Si algo tengo yo es que me gusta que me lleven la contraria, obviamente con argumentos. No tengo yo el problema del clásico maestro que dice, pues como es el maestro siempre tiene que tener la verdad. No, yo he pugnado contra eso. Nuestra materia es argumentativa, el derecho es argumentativo. ¿Por qué creen ustedes que hay diferentes tesis de tribunales colegiados? ¿Por qué hay jurisprudencia por contradicción de tesis? Porque hubieron 2 tribunales que no se pusieron de acuerdo. Un tribunal del primer circuito no está de acuerdo con el del 20º circuito o el del 7º circuito, o sea, entonces no se pusieron de acuerdo. Entonces, para que vean ustedes que a nivel de jurisdiccional de tribunales colegiados, a nivel de salas, de la corte, en todos los niveles, nuestro derecho es argumentativo. Cuando sesiona la corte, no sé si alguna vez ustedes han visto cuando sesiona la corte, cómo sesiona y de repente unos están a favor del proyecto, otros están en contra, pero algunos coinciden y algunos deciden ejercer su voto particular, es decir, yo no estoy de acuerdo con el proyecto, pero voy a plasmar mi voto particular. ¿Se vale? ¿Es válido? Sí, claro. Es válido que ustedes no piensen como su maestro, es válido que no piensen como yo. Yo nada más voy aportando algunas ideas y si alguien dice, maestro, considero que esto me gusta, le digo, está bien, inténtalo. Es como si en este momento yo les dijera, y esto puede crear conflictos existenciales. Si yo les digo que una visita domiciliaria dura 12 meses, pero con la notificación del crédito, ¿ustedes qué me dirían? Ustedes van a decir, pues yo ya leí el código y el código dice que la autoridad fiscal tiene 12 meses y se supone que una visita domiciliaria inicia con la notificación de la orden y termina ¿con qué? Pues con el acta final. Y entonces voy a crear una especie de confusión. Pero si crean el grupo de WhatsApp, yo les puedo mandar una sentencia donde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una sentencia declarando la nulidad lisillana a un contribuyente
porque el SAT no notificó la determinación del crédito en el plazo de 12 meses. Y usted me va a decir, oiga maestro, pero eso no lo dice el código. Pues no sé si lo dice el código o no, pero ahí hay una sentencia de un tribunal federal que por lo menos ya libró a un contribuyente de contribuciones a cargo. Entonces, yo les digo, ¿qué les enseño? ¿Lo que dice el código o lo que dice la práctica? Entonces, yo le diría, como fui a dar seminario de fiscal a Chiapas hace como a principios de año, y le dije, bueno, yo les voy a enseñar código fiscal, pero también les voy a poner aquí algunas sentencias que van a ir en contra de lo que ustedes han aprendido a lo largo de toda la carrera. Ya ustedes deciden, ustedes formen su propio criterio. Y eso para que ustedes se den cuenta que no todo lo que diga su maestro y no todo lo que diga su jefe es verdad. Puede pasar por un análisis, claro que sí. Entonces, es interesante, pero no, vuelvo al ejemplo. Entonces, imagínense que con esa determinación del crédito en materia fiscal, el contribuyente tiene derecho a defenderse, tiene derecho a la defensa. Estos son los medios que el contribuyente puede realizar cuando le determinan un crédito fiscal. Puede interponer un recurso de revocación. Eso es optativo. Lo puede hacer dentro del término de 30 días. Estoy vistiendo mi ejemplo para que ustedes vean la dimensión de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ese contribuyente al cual le es determinado un crédito fiscal puede impugnarlo, tiene derecho a la defensa. Lo puede hacer a través de un recurso de revocación ante la administración desconcentrada jurídica. El jurídico es optativo dentro del plazo de 30 días, es optativo si quiere. Si no lo quiere agotar, se puede ir directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si hablamos del caso de Coatzacoalcos, le corresponde en la sede de Jalapa, en la Sala Regional del Golfo. Pero ustedes dicen, no, yo no lo quiero presentar en el formato tradicional, que es en papel. Yo lo quiero presentar en línea. Ah, bueno, pues ustedes se van a ir a la Ciudad de México. Bueno, cuando digo se van a ir a la Ciudad de México, no hablo de manera física, hablo de manera electrónica. Ustedes van a tramitar unas claves para poder interponer el medio de defensa ante la Sala Especializada de Juicios en Línea, con sede en la Ciudad de México. Ahí está una sala especializada. ¿Cómo van a presentar o van a promover su medio de defensa? En este caso, su juicio contencioso administrativo, conocido también como demanda de nulidad. Pues la van a presentar por internet. Van a adjuntarla, van a cumplir los requisitos que les pide y pues la van a enviar, porque hay ciertos requisitos. Yo me los estoy saltando. En este momento no es una clase de juicio contencioso, simplemente estoy vistiendo mi ejemplo. Entonces, puedo irme directamente a la sala especializada de juicios en línea en la Ciudad de México, una vez que me resuelvan después de, ¿qué les gusta? ¿Un año? Hay asuntos que salen rápidos y hay asuntos que nosotros tenemos 1 o 2 años. Si bien nos va, vamos a poner 1 año. Luego, imaginemos, puede venir en 2 sentidos esa sentencia. Una donde se declare la nulidad de la resolución impugnada, u otra donde se declare la validez del acto impugnado. Eso significa que el contribuyente perdió. Entonces, como perdió, puede interponer otro medio de defensa. ¿Pero qué creen? El siguiente medio de defensa es un amparo directo. Ustedes ya llevaron amparo, ¿verdad? Bueno, ya van a egresar. Van a promover un amparo directo. Ustedes saben que los amparos directos proceden contra resoluciones definitivas. En este caso, la emisión de la sala especializada en juicios en línea constituye una resolución definitiva. O en su caso, la sala regional del Golfo, si ustedes lo presentan en papel en Jalapa, se va
La resolución que emite también es una resolución definitiva, la cual es susceptible de impugnarse mediante amparo directo en términos de la ley de amparo ante un tribunal colegiado de circuito. A ver, ¿quién me dice cómo se integra el Poder Judicial y su fundamento? Quien me lo diga, le pongo un 10, así, sin consultarlo. Fundamento de cómo se integra el Poder Judicial a nivel Constitución y, y el fundamento. Creo que ya me dejaron en visto, chavos. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Ok. Bueno, según el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que el Poder Judicial de la Federación se integra por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, se integra por un tribunal electoral, se integra por tribunales colegiados de circuito, se integra por tribunales unitarios de circuito, por juzgados de distrito. Así se integra el Poder Judicial de la Federación. Fundamento, artículo 94 de la Constitución. Entonces, en mi ejemplo, procede el amparo directo. Después de que me emitan la resolución en amparo directo, puedes venir en dos sentidos. Una, que me otorguen la protección de la justicia federal. Otra, que no me otorguen la protección de la justicia federal, es decir, que perdió el contribuyente. En último de los casos, el último recurso que tiene después de la sentencia del juicio de amparo, de la resolución de amparo directo, sería un recurso de revisión en amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya después de eso, lo que sigue es el recurso del llanto. ¿Cuál es el recurso del llanto? Pues llorar. Llorar porque ya. Entonces, el Estado se dio cuenta que eso le costaba mucho dinero al Estado, le costaba mucho tiempo, muchos recursos materiales. Entonces dijo el Estado, pues hay que cambiar la Constitución. Y hubo una reforma en junio de 2008 muy trascendental al ámbito jurídico. Hay ciertas reformas que cambian la vida jurídica de un país. Una de ellas fue la reforma de junio de 2008 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Junio de 2008. Exactamente, el día es 18 de junio. ¿Qué pasó el 18 de junio? Bueno, se modifica la Constitución Política referente a todo el sistema penal para pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Esa es la gran modificación, pero no solo eso, también cambió algo. Cambió el artículo 17 constitucional. El artículo 17 constitucional sufrió un cambio. ¿Qué cambio sufrió, maestro? Bueno, pues sufrió precisamente, incorporaron a nivel de la Constitución mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Quién de ustedes tiene para hacer interactivo esto? ¿Quién de ustedes tiene ahí a la mano el artículo 17 constitucional? ¿Quién lo tiene? Ahí voy. Sí. El 17. Uh-huh. Sí, aquí lo tengo. Como no es muy extenso y todo vale la pena escucharlo, léelo desde el inicio y yo me detengo donde necesito detenerme. Porfa. Dice, ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma y ejercer violencia para reclamar sus derechos. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia
cumpla en los casos extremos que dicen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales, siempre que no se explique la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos, los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio. Las autoridades deberán privilegiar las conclusiones de conflictos sobre los organismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que se regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos. Ahí, tantito. Las leyes, ese es el fundamento de nuestra materia. Artículo 17 constitucional, en los párrafos que le siguen, dice las leyes, ahora sí léelo por favor, Kevin. Dice, las leyes preverán mecanismos alternativos de controversias en materia penal, regularán su aplicación, asegura la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiera supervisión judicial. Ahí está. Las sentencias. ¿Sigo? Yo, no, nada más hasta ahí. Entonces vean ustedes lo que acaba de leer Kevin. Ahí donde leyó Kevin, estoy abriendo, aquí estoy en mi constitución para hablar de lo mismo. Ahí donde abrió Kevin, el 17 sería 1, 2, 3, 4, 5. El artículo 4 es el fundamento de los mecanismos alternativos de solución de controversias de manera general. Es que hay dos temas aquí, chicos. En el artículo 17 constitucional, en el párrafo cuarto, habla de manera general a todas las materias. Es que los mecanismos alternativos de solución de controversias no son exclusivos de una sola materia, son exclusivos para todas las materias, pero también en materia penal de manera más específica lo contempla la Constitución. Pero hoy la realidad en México es que los mecanismos alternativos de solución de controversias no es exclusivo de la materia penal, es aplicable a todas las materias. ¿Y qué son los mecanismos alternativos de solución de controversias, maestro? Tanto que hemos estado hablando ahorita toda esta hora, pero no hemos definido. Normalmente no acostumbro a dar definiciones, como el clásico maestro que dicen, escriban y esta es la definición. No, ustedes van a construir su propio concepto. Por eso es que, si se dan cuenta, en una sola lámina estamos explicando tanto material, porque no me gusta restringirlos en cuanto a un solo concepto. No, ustedes van construyendo su propio concepto. Ahorita, después de esto, podemos hacer un ejercicio para describir de alguna forma lo que es un mecanismo alternativo, que es conocido también como justicia alternativa. Vamos a poner un ejemplo. Cuando hablamos de medicina alternativa, hablamos de esa medicina que no es la medicina de hospitales, por decir así, o la que se lleva a través de un médico, o la que se lleva a través de especialistas como tal. Cuando hablamos de medicina alternativa, hablamos, quizás puede ser la medicina esta que es natural, la naturista, es una medicina alternativa. Cuando hablamos en materia judicial, en materia jurídica, de justicia alternativa, porque así se llama nuestra clase, hablamos de una especie como de una justicia que se va a recibir no por la vía tradicional de un proceso, es decir, no todos los conflictos se tienen que desahogar o resolver a través de un proceso jurisdiccional ante un tribunal. ¿Existe otra forma de solucionarnos? Sí, para eso existen los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es para dar fin a un conflicto. Es decir,
¿Sabes qué? Tuviste un accidente de tránsito, chocaste, provocaste daños. ¿Qué necesidad hay de llevarlo a un proceso, a una demanda? Si la persona afectada y el que provocó la afectación se ponen de acuerdo, ¿qué necesidad hay de llevarlo a un proceso? Esos asuntos se pueden llevar a un mecanismo alternativo de solución de controversia. Claro que sí, se puede desahogar, claro que sí, de manera pronta, sin necesidad de llevarlo a juicio. Es más barato, tanto para el Estado como para las partes que están en conflicto, porque no van a pagar abogado, porque no se van a desgastar, porque el Estado no va a admitir, va a emplazar. Me explico, y si las dos partes están de común acuerdo, porque ese es uno de los requisitos. En un momento vamos a ver los principios que rigen los mecanismos alternativos de solución de controversia. Pero ya empecé a entrar a la clase y empezar a desmenuzar su fundamento constitucional, y hago así como un breve resumen. Ahorita en un momento más hago como que un breve resumen de todo lo que hemos venido señalando a efectos de que no nos perdamos, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, con toda la confianza puede preguntar, me dice, puede aportar, no hay ningún inconveniente. Entonces, yo le pedí a Kevin que me leyera el artículo 17 constitucional, porque ahí se encuentra el derecho humano de acceso a la justicia o de tutela judicial efectiva, que es toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ¿no? Luego, en el cuarto párrafo dice lo siguiente: el Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Punto. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Pero aquí viene la parte interesante. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversia. Aquí viene. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversia, por eso es que se le conoce como MASC, que son más. ¿Qué son los más? Pues son mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Y qué son los mecanismos de solución de controversias? Pues no es otra cosa que es darle fin a un conflicto sin pasar por un proceso. Que se pongan de acuerdo las partes sin llevarlas a juicio. Le cuesta menos al Estado y le cuesta menos a las partes. ¿Y para qué vamos a saturar de por sí el aparato jurisdiccional que ya está bien saturado? Se entiende esa parte, creo, ¿no? Y cuando dice ahí, las leyes preverán, no habla de las leyes penales. Si ustedes hacen una interpretación literal de esa primera parte, de ese párrafo quinto, cuando dice las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, no habla de materia penal, no habla de materia civil, no habla de materia fiscal, habla en general. ¿Y qué creen, chavos? Hoy los mecanismos alternativos de solución de controversias ya es una realidad en todas las materias. ¿Qué creen? Yo les puse el ejemplo ahorita de todo lo que tiene que interponer un contribuyente, el cual es sujeto de un crédito fiscal. Promover un recurso de revocación de forma optativa, o irse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o promover amparo directo ante un tribunal colegiado, o promover un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense, 2-3 años. Hoy, el Código Fiscal de la Federación contempla algo que se conoce como acuerdos conclusivos. ¿Qué son los acuerdos conclusivos? No es una clase de fiscal. Los acuerdos conclusivos es una forma de terminar una problemática que existe en materia fiscal. Te pones de acuerdo con el fisco federal y se cierra ese asunto y ya no tienes que ir a juicio. ¿Se puede? Sí. ¿Qué es eso? Pues un mecanismo alternativo de solución de controversias.
que está en el artículo 17, párrafo quinto. ¿En materia fiscal existe? Sí. ¿Qué otro ejemplo me puede dar, maestro? En materia laboral. En materia laboral también se puede llevar un mecanismo de solución de controversias. Claro que sí. Te pones de acuerdo entre patrón y trabajador, no se van a juicio, ese acuerdo se eleva a laudo, se firma ante, ahora ya no son las juntas, ahora son tribunales del trabajo, y equivale a que se pusieron de acuerdo y finalmente pues no van a ir a juicio, sale más barato. El trabajador recibe el acuerdo con el patrón y camina el asunto. En materia mercantil, maestro, se puede. También existen mecanismos alternativos de solución de controversias. Claro que sí. En materia familiar también existe. En materia civil también existe. O sea que en todas las materias existen, sí. O sea, ya hoy ya los mecanismos alternativos de solución de controversias no son solamente exclusivos de la materia penal, sino son de todas las materias. Pero nosotros vamos a enfocarnos a la materia penal, pero significa que él es aplicable a todas las materias. Por eso dice ahí el concepto que veíamos hace un momento, dice ahí, a ver, aquí tengo un mensaje de, a ver, o qué es lo que tengo. Justicia alternativa, no, sesión 1. Okay. Veo que ya se... Disculpe, tío, había un compañero que no podía, me mandó un mensaje que no podía entrar a la clase en línea. No, pero ya entró, creo, es Toto, ¿no? Ah, sí, ya. Sí, ya entró. Ah, ok. Sí, porque me mandó un mensaje. Ajá. Ok. Bueno. Entonces, ok, entonces por eso dice, ahora yo creo que ya se pueden entender un poquito más. Constituyen formas de empoderamiento de la ciudadanía. Es la forma de redacción. Finalmente, pues con ello se responsabiliza a los particulares de sus propios problemas, porque son los particulares los que le van a dar solución al conflicto y se convierten en agentes activos de la solución a los mismos. Es decir, los mismos particulares es como se van a poner de acuerdo para resolver un conflicto sin llegar a un juicio. Por eso se denominan mecanismos alternativos de solución de controversia. Entonces luego dice ese párrafo quinto, en la materia penal, ahora sí es específico a la materia penal. Entonces, si ustedes les preguntaron, oye, ¿y para qué sirven los mecanismos alternativos de solución de controversia? Pues sirven para solucionar conflictos sin necesidad de llegar a la sede jurisdiccional, sin llegar a juicio. ¿Y qué ganas con eso? Pues se gana tiempo, el Estado deja de erogar en recursos, se despresuriza todo el órgano jurisdiccional y creo que las partes salen beneficiadas porque no van a esperar hasta la emisión de una sentencia para verse beneficiados pues de los acuerdos. Entonces yo creo que es una forma hoy en día, hoy, de solucionar un conflicto no solo en materia penal, sino en todas las materias. Y ahora, ya en materia penal, dice aquí la Constitución, en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial en algunos casos. Acuérdense que la Constitución solamente nos da las bases. Ahorita vamos nosotros a extendernos más. Entonces, veo que ya está, bueno, ya tenemos a los 4 que normalmente creo que se anexan a la clase. Eduardo Toto Posada. ¿Cómo estás? Un
poco mal. Un poco mal. ¿Estás enfermo? Sí, yo tos. ¿Estás crudo? Mande. ¿Estás crudo? No, me dio tos y gripa. Ah, ok, yo pensé que estabas crudo. Ah, hombre, ¿qué pasó? Ok, ok. ¿Qué tal, Toto? ¿Cuántos años tienes? ¿Puedes poner tu cámara? Nada más para Ah, conocerte. es que... No me voy a enamorar de ti, no te preocupes. Ah, no, es que... es que no estoy bien adecuado. Ok, bueno, ¿cuántos años tienes, Toto? No, 27. 27. ¿Es tu primera carrera? Sí. ¿Sí? Ok, ¿y qué rama te gusta del derecho? Mm, Pues ahorita, bueno, ya pensando bien, ya que vamos a la carrera, pues creo que me mete un poco es y Civil. Ok, sí, más Toto. o menos. Creo que de lo que he visto, de lo que he visto, creo que se anexa más fácil, pues creo yo, o Ok, se me, o que haría más fácil emprender esa rama. ok, Eduardo Toto. Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí voy a hacer un breve resumen de lo que hablé la primera hora y cuarto, o una hora. ¿Qué estuve señalando? Hablaba yo, vimos que en el artículo 17, soy reiterativo, chavos, ese es mi sistema, porque estoy en nivel licenciatura. A nivel maestría trato de avanzar un poco más porque ya hay una base previamente establecida. Pero a nivel licenciatura soy un poco reiterativo porque pues estamos en el nivel donde se tienen que quedar las bases. Hablé acerca del artículo 17 constitucional. Señalé que en el artículo 17 constitucional se contempla el derecho humano de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva. Eso es importantísimo para ustedes, muchachos, porque es la base por la cual ustedes van a estar litigando los asuntos. El que se dedica al mercantil con fundamento en el artículo 17, con fundamento, el que se dedica a la materia penal con fundamento en el 17, derecho de acceso a la justicia, el que le otorga al gobernado, al ciudadano, el derecho que tiene para ir ante un órgano jurisdiccional para que se le emita justicia. ¿Cómo? Pronta, imparcial, expedita, gratuita. ¿Me explico? Ahí, ahí no habla del impulso procesal. Ya ustedes han escuchado el término de impulso procesal. No, No. no. Bueno, ese es un término que utilizan los abogados en la práctica. Es la mochada. Vulgarmente es la mochada para que camine un asunto. Oye, maestro, ¿por qué nos dice eso? Pues es así se le conoce. No me pregunten a mí por qué. Es lo que sucede. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué creen ustedes tantos memes de los abogados en este tiempo? Es una realidad que muchos abogados se están muriendo de hambre. Eso es una realidad, no estoy siendo exagerado. Por eso tanto meme que ustedes ven. Los juzgados locales se constituyeron en mercados, en mercadería. Y lo digo con conocimiento. Estudié la maestría este, en penal y tuve de compañeros a muchos de los juzgados aquí del fuero común. Nada más fue otro abogado y yo quienes fuimos externos. Todos nuestros compañeros fueron del Poder Judicial del Estado de Veracruz. ¿Qué pasó? Viene la pandemia, se cierran los juzgados y como los juzgados
eran los 200, los 300 pesos, que las copias, que el asunto, que el impulso procesal. Alguien iba a decir, pues hoy me van a caer los 200, los 300 pesos, o sea, vivía de los 200, 300 pesos, y claro que hoy, pues cerraron los juzgados y se acabaron los 200, 300 pesos. Por eso muchos abogados ya quieren que abran. No estoy hablando de generalidad, no hablo de todos, no. Eso es como que escupir para arriba. Hablo de algunos casos, pero esa es una realidad. Por eso allá afuera le conocen como el impulso procesal, es que se acelere, pero es obligación del Estado impartirnos justicia. Nada más que cuando tú le das el impulso procesal, pasa tu promoción de aquí, pasa acá abajo para que lo puedan desahogar o notificar. Pero eso es una realidad, no estoy siendo exagerado. Ok, entonces continuamos, porque fíjense todo lo que hemos hablado y solamente vamos en la diapositiva número 1. El 17 ya habíamos contemplado que los mecanismos alternativos de solución de controversias hoy son una realidad para todas las materias. ¿Eso desde cuándo, maestro? Desde el 2008. Pero ustedes cuando lean un PDF que está en su página de la UNIT, en la sesión primera, van a encontrar ahí un PDF y van a encontrar que antes de la reforma de la Constitución, que fue en 2008, algunos estados ya se habían incorporado a esos benditos mecanismos alternativos de solución de controversias. Por ejemplo, uno de los estados que fue precursor o que fue de los primeros en México para tratar estos temas de mecanismos alternativos fue el estado de Quintana Roo. Posteriormente se sumó. ¿Y cuándo fue eso? En 1997. Imagínense, de 1997 a 2008 son 11 años. Eso significa que cuando entró la reforma a la Constitución, el estado de Quintana Roo era pionero en mecanismos alternativos de solución de controversias. Otro estado que se sumó también a los mecanismos alternativos fue el estado de Querétaro. También. Entonces vean cómo fue en el 2001 que se sumó. Entonces vean cómo antes de la reforma ya existían algunos estados que manejaban los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es como los juicios orales. Los juicios orales están contemplados en la Constitución de 2008. O sea, en esa reforma, no significa que sean nuevos en algún tiempo, porque hay un apartado, ¿verdad?, que dicen, ¿los juicios orales cuándo iniciaron? Bueno, iniciaron muchos años atrás. Pero hablo yo en el sistema, pues, contenidos en la Constitución, en el 2008. Pero antes del 2008, ¿qué creen? Chihuahua y Oaxaca también ya se habían sumado a los juicios orales en el 2007. O sea que un año antes de que entrara la reforma en la Constitución, o que se contemplara, porque se dieron 8 años de transición para entrar en 2016, ya en todos los estados, pero prácticamente Oaxaca y Chihuahua ya tenían un año con los juicios orales. ¿Quién me dice cuándo se sumó el estado de Veracruz? Se incorporó a los juicios orales. ¿Quién me dice? Quien me diga, le regalo un punto. ¿Cuándo se incorporó Veracruz a los juicios orales? No, como en el 2016, creo. Exactamente, fue en el 2016. Si nos hubiesen dado 20 años hubiésemos ocupado. Exactamente. Veracruz fue uno... Veracruz... Lo de la reforma, según, bueno, está establecido, ¿no?, que iban para capacitar el desarrollo de todo lo que es el sistema. Los superiores fueron como 8 años, entonces sí, lo veamos como siempre para el último. Sí, entonces, 2008 y 8, 16. Sí, 8 años dieron en la transición, así es, para que se construyeran los juzgados de juicios orales, la capacitación a los servidores públicos, exacto. La reforma fue en 2008, dieron 8 años y esto cobró vigencia en el 2016 y Veracruz se sumó en el año 2016.
pero otros estados se sumaron, hace cuenta, a los 2, 3, 4 años, 5, pero Veracruz hasta el último, pues, el último plazo, ¿no? Si hubiesen dado 10 años, en el 10º año se hubiese incorporado, ¿no? Entonces, pero hubieron estados que se incorporaron antes de la reforma constitucional. O sea, vean entonces ustedes, en tema de mecanismos alternativos de solución de controversias, también se sumaron otros estados antes de la reforma. Entonces, pero bueno, esa es una forma de resolver un conflicto y no pasar por una sede jurisdiccional. Vamos a seguir con nuestras diapositivas, nuestro tema. Ok. Finalmente, yo no soy de los maestros que dicte conceptos. Estas láminas están en el programa Teams. No sé si las vieron ayer, pero ahí están, las subí. Y en caso dado que no las puedan descargar, pero ahí ahí están, no hay problema. Si no las llegan a encontrar, creen el grupo de WhatsApp y les mando estas láminas y le mando más material que tengo. Y otros materiales, normalmente comparto de todo tipo de materiales. Ok, vamos a ver aquí la naturaleza jurídica. Existen diversos criterios, algunos de ellos consideran que los más son atribuciones que reciben los particulares para resolver conflictos, sin acudir al órgano judicial. Otros plantean que son procedimientos voluntarios que permiten resolver conflictos fuera de la justicia ordinaria, y algunos más afirman que constituyen un convenio mediante el cual las partes, acompañadas por un tercero o no, solucionan un conflicto sin recurrir a la jurisdicción. Pues son ideas, ¿no?, acerca de los conflictos, ya seas que los veas de una perspectiva, de otra o de otra. Lo que sí puedo decir o puedo concluir con relación a esta lámina y a lo que hemos visto es que un mecanismo alternativo de solución de controversias es una forma de concluir un conflicto sin pasar por la sede jurisdiccional, es decir, sin ir a un juicio. Es decir, esto es voluntario por las partes, o sea, no es a fuerza. Si una de las partes no está de acuerdo, no va a haber mecanismo alternativo de solución de controversias. Aquí se requiere que las dos partes estén de acuerdo. Si alguna de las partes no está de acuerdo, no se va a poder llevar a cabo un mecanismo alternativo de solución de controversias. Y eso tiene que ver con uno de los principios. No me adelanto, apenas lo vamos a ver. Ok. Características de los más. Dice, son flexibles y simples, ya que como los marca la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, estos carecerán de forma estricta para que las partes creen el entorno de diálogo y poder llegar a un acuerdo. Los juicios siempre serán estrictos y formales. Sí, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la característica de los mecanismos? Que sean flexibles. No hay una forma determinada. Porque si les aplica el principio de voluntariedad, que significa que las dos partes deben de estar de acuerdo y debe de haber voluntad, pues no nos vamos a ceñir a una formalidad estricta. Hay que darle hasta cierto punto, cierta flexibilidad. Oyes, yo no puedo pagar la reparación del daño en 6 meses, pero sí puedo en 9 meses. La otra parte está de acuerdo, sí puedo. Ah, bueno, adelante. O sea, no porque digan 6 meses, tiene que ser en 6 meses. Pero las partes deben de estar de acuerdo. Oyes, la persona está sin trabajo, fíjate que quiere llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias, pero no sabe cómo proponerlo. No sé si te parece bien que te pueda dar en tantas partes para reparar el daño que hizo por el choque y sale, va, me gusta. Entonces, ¿qué hay ahí? Flexibilidad. Dijera un amigo, oye, para vender la camioneta hay que tener ganas de venderla, ¿no? Y es cierto, o cualquier bien. Tú quieres vender algo y te dicen, oye, ¿y qué facilidades hay? Pues me das en 2 pagos, uno en la mañana y uno en la tarde. Dices, no, pues no inventes, no hay flexibilidad. O sea,
hasta grosero eres, ¿no? No debe de haber flexibilidad. ¿Qué te parece si me das un anticipo de un 30, en un mes me das otro del 20, a completa el 50, y el otro me das letras mensuales de tanto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo flexible. ¿Cuál es la característica de estos mecanismos? Pues flexibilidad. Oyes, hay que ser flexible con la otra parte, ¿estás de acuerdo? Sí. O si la otra dice, no, no estoy de acuerdo, yo quiero que me lo pague en dos partes. Ah, pues no se da el mecanismo. Las dos partes tienen que estar de acuerdo. Entonces vean que hay una, por ejemplo aquí, esto. Vean que aquí hay una ley. Esta es una ley nacional que le aplica al ámbito, al ámbito federal y al ámbito local. Así como tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿quién me dice de cuándo es nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales? Le regalo un punto. ¿De cuándo es? Sí, ¿cuándo fue publicado? No fue en el 2006. No, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales no pudo haber sido 2006, porque si la reforma fue en el 2008 de la Constitución, está entre el 2008 y 2016. ¿Por qué entre el 2008? Pues en 2008 se dio la reforma a la Constitución en materia penal del sistema, y en 2016 iba a entrar en vigor. Entonces, entre ese lapso se Fue en el 2014, ¿no? el 5 de marzo de 2014. Fue el 2014, sí. En el 2000, desde el 2014 nosotros tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es interesante, porque con ese Código Nacional, como es único, pues tú puedes litigar desde Quintana Roo hasta Baja California. Y eso es interesante. Eso es interesante porque hoy tú puedes llevar un asunto penal en cualquier estado de la República. ¿Y le aplica cuál? El Código Nacional de Procedimientos Penales. A diferencia de antes, que había un Código Procesal Penal en cada estado. En cada estado había un código procesal diferente, y no podías litigar en un estado en otro, porque eran diferentes. Hoy lo que tenemos es un único código nacional con el cual puedes litigar de Yucatán o de Quintana Roo hasta Baja California, y eso es interesante. Y aquí viene una enseñanza para ustedes, y lo digo con mucho respeto. Si ustedes van a ser abogados, que sean de los buenos, muchachos. Me tocó ir a dar clases el año pasado a la Libre de Derecho, Chiapas. Di maestría en Derecho Fiscal. Me encontré, cuando yo entré al salón, la sorpresa es que me topé como a 37 alumnos. Por un momento yo dije, creo que me equivoqué de salón, le digo. Le digo, yo he dado maestría y el promedio que he tenido en maestría son 15 alumnos en promedio. 15, 20, 10, 12, 13, 14. Pero 37, no inventes, son demasiados. Entonces, el promedio que tenían, las edades de los muchachos oscilaba entre los 24, 25, 26, 27. Pero les voy a decir algo. El nivel que traían me asombró, me asombró. Tenían buen nivel los muchachos. Luego me puse a investigar por qué tenían buen nivel los muchachos. Y es que en la universidad a la que iban
les ponen los exámenes orales. Orales. Es decir, que muchacho que no acredita una materia no la va a poder pasar. Es decir, tiene que estudiar a fuerza, sí o sí, para poder pasar una materia, porque por cada materia, para acreditarla, hay que hacerla de manera oral. Es como si estuvieras defendiendo una tesis ante un sinodal. Así le aplican los exámenes semestrales o la modalidad que tengan. Entonces yo dije, ya entendí por qué tienen ese nivel los muchachos. Y entonces me topé a dos muchachas que estaban ya en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, edad de 24, 25, 26 años. Entonces, ¿cuál es aquí la enseñanza o la reflexión que comparto con ustedes? Que hoy los abogados se mueven de un estado a otro a llevar un asunto y te vas a topar con gente que estudió en la universidad no hace al alumno, me queda claro, muchachos. La universidad no hace al alumno. No es determinante, pero sí influye. Y se van a encontrar con alumnos de universidades, de la UNAM, de la Libre de Derecho, de otras, de la Iberoamericana, que traen un nivel muy bueno. No significa con eso que esté, no, pero hay que meterle. La universidad no hace al alumno. No es determinante, pero sí influye. Así que, pues, si ustedes se llegan a encontrar en alguna audiencia con algún otro abogado, entonces es como en maestría. En maestría te encuentras un alumno que acaba de egresar sin experiencia, pero también te encuentras a una persona de 50 años que tiene 25 años ejerciendo el derecho, que vive en los juzgados. Entonces es diferente. Y eso es lo interesante, ¿no? Pero bueno, volvemos aquí al punto. Tenemos una ley nacional que le aplica a la materia local y a la materia federal, por decirlo así. Una ley específica. Si se dan cuenta, empecé hablando de los mecanismos alternativos de solución de controversias de manera general, porque nuestra materia se llama justicia alternativa general y penal, porque finalmente la vamos a encauzar a la materia penal. Ahí vamos a ir terminando o orientando nuestra materia. Y aquí ya me estoy orientando hacia los mecanismos, pero a través de la Ley Nacional de Mecanismos. Y yo aquí la tengo en mi iPad, porque pues con ustedes tengo aquí en la pantalla las diapositivas, pero veo que esta ley se publica el 29 de diciembre del 2014. Cuando se modifica una ley, tiene que ir sincronizada o acorde con otra. Entonces, en ese año también se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales para ir acorde con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y aquí lo dice, en materia penal. Eso significa que esta ley va a estar enfocada solamente a la materia penal. Esa es su competencia. Y ya vamos entrando a nuestro tema. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, nada más déjenme. Ok, muy bien. No los estoy aburriendo, ¿ah? No, está bien, está bien. Ok. Ok, estoy mandando un mensajito ya. Porque... Ok, entonces, estos tienen que ser flexibles. Querer llevar un mecanismo alternativo. Como dijera un amigo, oye, estás vendiendo la camioneta, le pides un descuento y te dice, sí, le resto 1,000 pesos. No inventes, no quieres venderla. O sea, si quieres venderla, bájale unos 10 varitos, ¿no? Pues lo mismo aquí, en los mecanismos. Vamos a ver qué más. Son flexibles. Ok. Y entramos a los principios. Y esto es interesante. Vamos a ver así como ustedes llevaron amparo y existieron los principios que rigen el juicio de amparo,
Así también hay principios para los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Me explico? Así como hay principios en, ¿quién me dice los principios que rigen el juicio de amparo? Le doy un punto. No se peleen. Por lo menos uno que me diga uno cada uno. Principio de definitividad. ¿Quién me dio ese? Mario. Mario. Ok, el principio de definitividad dice que el juicio de amparo, para interponerse primero se deben de agotar los medios ordinarios, ¿cierto o no? Así es. No se puede promover un amparo directamente sin antes haber agotado los recursos ordinarios. Ese es el principio de definitividad. Te pregunto, Mario. Te pregunto. A instancia de parte. Brenda, ¿va? Ah, ok. Es decir, el juicio de amparo se va a promover por instancia de parte, es decir, solito no va a caminar. Hay que presentar el amparo, hay que instar al órgano jurisdiccional